Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Manera, papá, una manera incondicional, una manera, Señor, que diste tu vida, que nadie podrá hacerlo por nosotros, Señor, solo tú. Gracias, papá, gracias, gracias, Señor. Solo darte gracias por este amor tan grande, papá. Gracias, gracias, Señor. Gracias, tu amor es eterno, tu amor es sublime, Señor. Es sobrenatural. Es un amor perfecto. Gracias, Señor. Ese amor que nos llena, Señor. Ese amor que inunda todo nuestro ser, Señor. Solo tu amor, papá. Gracias. Gracias, Señor. Nos hemos preparado para recibir tu palabra, Señor. Lo más importante, Señor. Queremos ser edificados, queremos que hables a nuestros corazones, Señor. Aquí estamos, papá, dispuestos a escucharte. Quita todo lo que pueda interrumpir, Señor, toda distracción, Padre, para que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy y podamos llenar nuestro corazón con tu palabra, Dios mío, sellarla y llevarla en todo momento y recordarla, meditarla, Señor. Gracias, papá, gracias. Bendice a tu Hijo. Úsalo, Señor, conforme a tu voluntad. Llénalo de tu gracia, papá. Gracias, Señor. Gracias por lo que vamos a recibir el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga al pastor. Amén. Sí. Hermoso día con lluvia. Esta es la lluvia mata pajarito y mata evangélico. Así que le damos gracias al Señor por la vida, por la salud, por un año más de la patria, de la independencia. Le damos gracias a todas las personas que se han sabido comportar. Lamentablemente estamos llorando por más de 50 personas que han fallecido por este fin de semana XL. Y oramos por las familias que están sufriendo, porque es obvio que un ser querido que parta es sufrimiento para varios. Y todo eso es por, a veces, problemas de conducción, desobediencia. Muchas campañas hay señalando que se maneje con prudencia, cuidado con las velocidades, cuidado con el alcohol, cuidado con el teléfono. Y la mayoría no son por fallas mecánicas,
solo son fallas humanas. Así que Dios nos libre, como decía mi abuelita, y nos guarde de tanto problema que hay hoy en día en nuestra nación. Pero hoy día vamos a compartir la palabra que está en Mateo capítulo 12, versículo 25 al 32. Mateo 12, Nuevo Testamento, primer Evangelio, capítulo 12, 25 al 32 versículos. Y vamos a orar para que esta palabra no tan solo llegue a los que estamos presentes, sino que el Señor la lleve por diferentes lugares. Pues un mensaje al mundo cristiano. Sabemos que la mayoría de los creyentes a veces, por no poder ir a la iglesia por un motivo u otro, escuchan predicaciones, y nosotros tenemos la bendición de que muchas personas se nos añaden escuchando los programas, no tan solo el día domingo, sino que los días posteriores. Le mandamos un cordial saludo a los que nos bendicen y bendecimos a los que nos maldicen, porque también personas irredentas que no entienden, son necios, se ríen de esto y nos insultan. Pero nosotros los entendemos porque no saben, no han conocido al dador de la vida, al que da la sabiduría al ser humano. Y leemos. Dice, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Padre, en el nombre de Jesús, ha sido leída tu hermosa palabra, bendita palabra. Señor, ahora estamos atentos, nuestros oídos están atentos. Tenemos mucho interés que tú nos exhortes, nos hables, nos abras, Señor, los sentidos. Y también te pedimos que para todo el que va a escuchar este mensaje, Señor, estés tú inspirándole, estés hablándole, dando conocimiento, Señor, a su mente, a su corazón, para entender lo que tú nos quieres enseñar en este día. Ayuda, Señor, a tu pueblo, que en esta hora está siendo perseguido. Ayuda a tu pueblo que está siendo insultado. Ayuda, Señor, a tus hijos que están siendo atribulados. Sabemos, Señor, que es la copa que debemos beber, pero ten misericordia de aquellos que no te conocen. Señor, para que ellos puedan entender que su vida está en peligro, que, Señor, su vida está amenazada por la muerte.
y una muerte, Señor, lejos de ti, que es peor de todas las muertes. Por eso te pedimos que limpies mis labios, que me inspires, que traigas palabra nueva y renovada a mi corazón para poder transmitir tu mensaje. Y que no haya problema alguno, Señor, que nos quite la atención, que nos distraiga. Rechazamos y reprendemos todo espíritu de turbación, todo espíritu, Señor, de rebelión, de falta de interés. Lo expulsamos de este lugar y donde quiera que esté un hijo suyo, Señor, sea también reprendido todo espíritu contrario. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Miren, acá hay algunos conceptos que tenemos que aclarar. Belcebú es llamado el príncipe de las moscas. Los filisteos tenían esa enseñanza. Beel viene del sinónimo Baal, que significa Señor. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que muchos adoran a Baal. Y acá adoraban al dios de las moscas, que es Satanás. Por eso Jesús lo menciona. Y aquí para los escépticos Jesús está hablando de los espíritus inmundos, de los demonios. Está hablando de Satanás. Está hablando que Satanás es un hombre fuerte, un hombre organizado. Es un ser que tiene sus tropas bien alineadas. No deja nada, digamos, que pueda ser sorprendido. Pero los que podemos sorprenderlo somos los hijos de Dios a través de las armas que nos ha entregado el Señor. Armas poderosas. Por eso nos dice que si no atamos primero al hombre fuerte, no podremos saquear su casa. Si un ladrón entra a su domicilio, como hoy día está tan de moda, lo asaltan un par de personas, lo primero que hacen es irse contra el dueño de casa, si es que está. Lo atan, lo golpean y lo inmovilizan para después saquear la casa. Es más o menos lo que hace Satanás, el diablo, cuando pilla a un hijo cazando mosca, cuando pilla a un hijo descuidado que no está en comunión con Dios. Por eso Jesús se toma un tiempo en enseñarnos en este pasaje que los demonios existen, de que no es un cuento de abuelas, sino que es una realidad en donde ocupan una parte de nuestra existencia. Por eso la lucha del bien y del mal es histórica, es desde un principio y sigue aconteciendo. En Mateo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente que estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino que por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, dice el Señor, ¿por qué lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes
si primero no le ata? Jesús nos está narrando acá y nos está señalando que la oposición que hay es permanente. Estamos en un mundo donde esta lucha sigue y muchos cristianos duermen. Muchos cristianos están sometidos a costumbres de este mundo, yendo por los rudimentos que el mundo les da. Están como que extasiados, están como embrujados, siguiendo conceptos de hombre. Yo por eso quiero que la iglesia del Señor escuche y recapacite lo que el Señor nos dice en su palabra. Hoy día vemos cómo está la situación. Hoy día vemos cómo se presenta nuestra vida cotidiana. Cómo hay personas que están siendo atacadas, avasalladas, que están siendo burladas y sometidas a cosas que no acostumbran a hacer. Leyes, enseñanzas, conductas que no tienden a unir, sino que a dividir. Aquí hay dos casas que están en guerra: la casa del Señor y la casa de Satanás. Por eso el Señor más abajo dice que el que no es conmigo es contra mí. O sea, no hay doble interpretación, no hay doble interpretación. O tú estás con Dios o estás con el hombre. O tú sigues las ordenanzas de Dios o sigues las ordenanzas del hombre. Pero hay cristianos, hijos de Dios, que prestan sus oídos a lo que dice el hombre y están extasiados por promesas que hace el hombre. Y el Señor vuelve a repetir: el que conmigo no toma, desparrama. No hay otra interpretación que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no cuidas tu casa, va a ser saqueada. Y al ser saqueada, vas a tener pérdidas. Y al tener pérdidas vas a sufrir. Vas a ser defraudado, engañado por hombres irredentos que persiguen ideas personales para satisfacción personal, no para un bien común. No sé si me estoy dando a entender. El Señor nos dice claramente cuál es tu camino, cuál es tu habitación, en la luz o en las tinieblas, a dónde perteneces. No puedes tener un término medio, no puedes predicar a Cristo y después pololear con el hombre. No puedes predicarle a una congregación, o hablarle a tu hermano de lo que es la santidad y te portas como un demonio. El Señor nos enseña acá que hay un pecado que es imperdonable. Y hay muchas consultas. ¿Cuál será el pecado imperdonable? ¿Cuál será el pecado que no tiene perdón? Y la Biblia misma nos encarga a decir que toda persona que tiene una relación estrecha con Cristo, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona salva, no puede pecar contra el Espíritu Santo. No puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. Pero algunos cristianos que se dicen sanos y salvos, con sus sellos demuestran lo contrario. Una persona no hace de sí su vida el pecar. Y si peca, se arrepiente. Pero el que peca deliberadamente y sabe que está en un pecado, no ha nacido de nuevo. Escúchenme. En nuestras congregaciones a veces somos responsables que no se respete la palabra del Señor. Somos responsables de ser lisonjeros con los que están en pecado. Pero Dios ha puesto en mí el celo
de hablar para que la persona se arrepienta, para que la persona vuelva en sí, para que deje de estar embrujado. Por eso el Señor dice, pueden hablar mal de mí, ok, ya hablaron mal de Él. Cuando estaba en la cruz, lo trataron de lo peor. Pueden hablar mal del Hijo del Hombre, decía, pero aquel que desafía a Dios, que llame las cosas santas como que son del diablo, aquel que ofenda y le diga a Dios mentiroso, no es perdonado. Y un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, no puede decir mentiroso a Dios, porque algo se lo impide. El temor de ofender a un Dios santo, a un Dios bueno, le va a impedir caer en eso, porque el Espíritu del Señor le ha prometido que su vida es salva. Pero ¿cuántos de nuestros hermanos están con ese pecado imperdonable? ¿Cuántos de nuestros hermanos leen en la Escritura que no es bueno hacer tal cosa y la hacen? ¿Cuántos de nuestros hermanos desafían a Dios? Están en rebelión. Y yo estoy hablando de pecados de carne, pecados que ofenden a Dios. ¿Cuántas personas que se dicen servirle al Señor y tienen secretos que Dios lo sabe y todo el mundo también, y no cambian de actitud? Y esto no es ser religioso, hermano. Esto no es ser extremista. Si el Señor nos sacó de un mundo de oscuridad, es para cambiarnos. Y nuestro caminar con Dios exige cambios. Y mientras estemos con el Señor nos da la oportunidad que cambiemos. Todos somos pecadores. Pero no hacemos del pecado nuestro hábito. No andamos asaltando, no andamos estafando, no andamos adulterando, no andamos fornicando. Porque Dios dice que no acepta ese pecado. Y Dios nos dice que nos arrepintamos. Nos habla nuestro corazón, habla nuestra conciencia. Pero la mayoría sigue, sin importarle. Ahora, Dios quiere que crezcamos, hermano. Y cada día es un nuevo día que nos da oportunidad a Dios. Y esto no es ser religioso, ni ser santurrón, sino que es ponerse de acuerdo con el Creador de la vida y respetarlo. Porque debemos reconocer que le pertenecemos. Así que la pregunta es, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es estar desafiando a Dios cada día por no creerle. Pues si la palabra dice que yo, no, es eso, está pasada de moda. Hoy día todo el mundo lo hace, ¿por qué no yo? Es decirle a Dios que está mintiendo. Es hablar mal. La Biblia tiene sus anotaciones, hermano, que habla que son pecados imperdonables. Pero también recalca Jesús que todos aquellos que le ignoran, que lo rechazan, pueden arrepentirse perfectamente. Pero aquel que desafía a Dios, aquel que se para frente a Dios, la insulta. Como dijeron, este echa a los demonios por el mismo Satanás. No era Jesús, era el Espíritu Santo en él. Cuando una persona ofende a un hijo de Dios, la palabra es clara en ese sentido. Cuando una palabra ofende a un hijo de Dios, por algo Dios dice que no tomemos la venganza por nuestras manos. Que Él va a dar el pago. No nos involucremos. Por eso dice, al que te maldice, bendícelo. Al que te pide una capa, dale dos.
Perdona a aquel que te ofende, porque todos ellos darán cuenta de sí. Pero hay de aquel que maldiga a un hijo de Dios. Hay de aquel que diga que nosotros representamos un Dios mentiroso. Un Dios que permite que los niños mueran. Un Dios que permite que haya guerra en el mundo. Ay, estos cristianos mentirosos han matado millones de personas en la historia. Ignorantes, necios, faltos de conocimiento. El único que destruye es el hombre cuando está guiado por las tinieblas. El único que no tiene amor por el prójimo es el hombre que no ha conocido a Dios. Dios enseña a sus hijos lo que es el amor. Dios enseña a sus hijos lo que es cubrir al desnudo. Dios enseña a sus hijos lo que es hablar verdad. Descubrir al mentiroso. Descubrir a aquel que busca agua para su propio molino. Que piensan en sí, no en los demás. Y que en épocas cruciales para esos mentirosos se acercan al pueblo de Dios. ¿Cómo no vamos a pensar los cristianos, los hijos de Dios, que tenemos una facultad entregada por Dios para cambiar las cosas? Tenemos la facultad de orar, de hablar con el Padre, de pedirle al Señor que venga en socorro de una sociedad que está siendo atribulada. La iglesia tiene la facultad. Si la iglesia se uniera en las comunas, si no hubiera esa división absurda de letreros, si la iglesia se uniera a orar por la comuna, esa comuna sería de bendición para Dios. Y los favorecidos serían ¿quiénes? Sus habitantes. Porque Dios tiene mucho pueblo en comunas. Dios tiene mucho pueblo en Pedro Aguirre Cerda. Dios tiene mucho pueblo en Los Espejos. Dios tiene mucho pueblo en San Miguel. Tiene mucho pueblo en San Ramón, San Joaquín, en Cerrillo. Tiene mucho pueblo. Ay, si mi pueblo se uniera. Si buscaran mi rostro. Si se arrepintieran de sus pecados. Que más hacen dividir al pueblo que unirlo. Algunos hijos del diablo se encargan de dividir en vez de unir. Y algunos cristianos los siguen. El Señor siempre habla de la unidad. ¿Por qué es tan difícil la unidad? Por el egoísmo del hombre. Porque todos quieren ser toqui y no ninguno quiere ser indio. Todos quieren ser jefe, ninguno ser operario. Todos quieren ser capitán y ninguno cabo raso. Si se humillara mi pueblo, donde mi nombre es invocado. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que es la humillación? Reconocer que somos incapaces sin la ayuda de Dios. Reconocer que Dios es el que pone en el corazón del hombre el querer y el hacer. ¿Cómo añoro ver una comuna bendecida? Y aquí le hablo al cristiano, al creyente. Porque muchos católicos son creyentes. Y son creyentes de buena forma. Porque aman a Dios. Aman a Jesucristo. Son creyentes. Si estamos divididos son por doctrinas. Pero también pertenecemos a Dios. Si pensáramos un poco, que como cabeza tuviéramos gente que temiera a Dios, gente que gobernara con temor a Dios, gente que no negara la existencia de Dios, personas que ayudaran al prójimo, hombres que con el temor de Dios dicten normas,
¿cómo cambiarían las cosas? Por eso el Señor nos llama a meditar y a pensar. Nos llama a que veamos qué se presenta en el camino. ¿Cuál es el barco que nos lleva a la meta? ¿Me puedo subir a un barco lleno de piratas? ¿O me puedo subir a un barco, un buque que va navegando en orden con su capitán y sus marinos que me ofrecen una meta segura? Y a veces se escoge mal. Y después se lamenta. Lloran pidiendo auxilio. Lloran pidiéndole al Señor que les ayude. Pero en el momento que tienen para reflexionar y pensar, en el momento que tienen la oportunidad de cambiar el rumbo, no se acuerdan. Porque son engañados por no conocer la palabra, por desparramar en vez de tomar con Cristo, por no tomar en cuenta a Cristo. Hermanos, en este pasaje, el contexto, estamos hablando de un endemoniado ciego y mudo que Jesús sanó. Lo criticaron. Lo criticaron, ¿por qué? Porque está haciendo eso para ser popular. Usted nunca, cuando haga algo por alguien, piense que todos le van a agradecer. Los más envidiosos, los más lejanos a caridad o a sentimientos de amor, los van a criticar. ¿Qué es lo primero que dicen los inconversos? ¿Qué es lo primero? Lo hemos leído, nos ha llegado a nosotros en comentarios. Ustedes son todos iguales, usted viene a costa de los pobres, usted viene a costa de su iglesia, todo lo que ustedes tienen es robado. Absurdos, ignorantes, que hablan sin temor. Pero ellos no saben que hay quien va a juzgar todas nuestras acciones y que actuamos temiendo ofender su santidad. Cuando Jesús sana al mudo, la gente se alarmó, diciendo, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de Dios? Y se preguntaban unos a otros. Y la obra de sanidad la había hecho el Señor, porque Él vino a buscar y a rescatar al hombre, a sanar al que estaba enfermo. Pero desconocieron su obra y le echaron la culpa, que Él hacía eso por la mano de Satanás. Una persona poseída por el demonio actúa como actúan estos bandidos que andan dañando a la gente. Una persona que está poseída por un demonio siempre maquina, piensa en afectar a los demás. Siempre ve la oportunidad de dañar. Nunca va a hacer nada en beneficio del prójimo. Así que, hermanos, cuando le traen a Jesús el endemoniado, una persona poseída por un demonio, aparentemente este demonio ocasionó que este hombre fuera ciego y mudo. Lo dice la palabra. A nosotros nos dice que esta enseñanza, el mundo está endemoniado. Porque hay hombres que hacen cosas increíbles. Hacen cosas increíbles. Un par de hijos que contratan a un bandido para que mate al papá. ¿Dónde? Esos están endemoniados. Hombres que asesinan a su esposa
o viceversa, no están en su sano juicio. Jesús vino, y cuando Jesús viene a la vida del hombre, a la vida de la mujer, cuando Jesús viene y se presenta en la vida de una persona, salen de esa persona los demonios. Borrachera, vicios, adulterios, fornicaciones, herejías, homosexualismo, feminismo, sale, porque son cosas que dañan a la persona, son cosas que hacen mal al ser humano, y Dios vino a dar vida y vida en abundancia, porque Él mismo dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, mas yo, dice, he venido a dar vida y vida en abundancia. Y lo sanó de tal manera que el ciego habló, o sea, vio, y el mudo habló, que era el mismo. Ciego, mudo, vio y habló. Espantar a la gente. ¿Cómo? Este debe ser el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David. Aleluya. Porque algunos cristianos tienen que ver un peligro, o sea, un milagro primero. Si una persona no, un milagro no cree. Andan en busca de milagros. Pero el Señor actúa en forma silenciosa y hace milagros. Ha sanado personas mientras duermen. Ha solucionado conflictos mientras el mundo está esperando un conflicto. Hermanos, ¿qué dijeron los opositores a Dios? No, este es un demonio. Esto echan los demonios por Satanás. No, si este no puede ser bueno, mira, se llama el Hijo de Dios. Es un palabrero. Este es un hijo de fornicación. ¿Cómo le pueden creer a este tipo? Pero la gente estaba atónita, mirando cómo un hombre cambiaba la vida. Una mujer que estuvo encorvada, ¿cuántos años? 40 años. Una mujer con flujo de sangre, más de 12 años. La sanó con tan solo tocarlas. Y el Señor sigue tocando vidas hoy en día y los transforma. Y los cambia. Así que, hermanos, la palabra del Señor hoy día nos manda a tomar con Cristo. Hoy día nos manda a sembrar con Cristo. Hoy día nos manda a caminar para que nuestra mente y nuestro pensamiento sea el pensamiento de una persona renovada. Cuando la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo, me está diciendo que yo puedo pensar cosas que otro no puede pensar. Que yo puedo entender cosas que otro no puede entender. Y eso a nosotros, a mí en lo personal, hermano, me llena de gozo. Porque hay cosas que uno a veces no entiende, pero la palabra del Señor nos habla en nuestras vidas. Siempre a mí me pasa, de madrugada, siempre se lo comento a mi esposa. Estuve meditando, porque tampoco puedo decir estuve hablando con el Señor, sería mucha obstinación de mi parte, pero siempre medito y pienso y veo que vienen a mi mente palabras, ideas, y lo primero que hago al despertar, después cuando mi esposa despierta, es conversar con ella. Jesús siempre va a estar en nuestros pensamientos y nos va a ayudar. Usted no puede entender la Biblia si primero no tiene a Jesús en su corazón. Usted nunca va a entender lo que la palabra de Dios dice si Cristo no está con usted. Porque Él es la palabra. Él es el autor. Así que, hermano, Jesús concluye y dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de los cielos. A veces no nos damos cuenta
Cuando vemos a una persona llorar es porque interiormente algo está pasando. Cuando vemos a una persona meditar, está recibiendo instrucción. Cuando abrimos nuestro corazón a nuestro Padre, a nuestro Creador, está por acontecer un milagro. Puede ser un milagro de sanidad, solución económica, solución de enemistad. Cuando usted piensa y medita con Dios, Dios le arregla problemas familiares. Es increíble cuando usted tiene un problema con familia y piensa y medita, saca conclusión. ¿Y qué habré hecho? ¿Por qué actúan así? Y pasa un momento, días tal vez, y ve que en el teléfono está la persona que no hablaba con usted. Y usted empieza a hablar con esa persona. Y la persona lo primero que hace es preguntarle: ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo te ha ido? Es porque Dios trabaja cuando usted duerme. Y cuando usted está durmiendo, está su espíritu actuando, meditando y pensando. Es increíble, hermano, lo que hace Dios cuando usted le entrega su vida a Él. Las promesas empiezan a cumplirse. Por eso la palabra dice: el que no es conmigo es contra mí. ¿Está usted con Él o contra Él? Esa es la pregunta que yo hago hoy día. Si usted está con Él, entonces haga lo que Él le indica. Si usted está con Él, entonces edifique sobre la roca. Si usted está con Él, entonces déjese guiar por el Espíritu Santo. No le haga caso al diablo. El diablo lo único que hace es separar, es dividir. El diablo separa matrimonios. El diablo echa abajo negocios. El diablo hurta su felicidad y roba sus bendiciones. No le haga caso. Que sus oídos estén atentos a la palabra de Dios. El que no es conmigo, dice el Señor, y no apoya mi obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Cambiar el mundo. La obra de Dios es llamar al pecador al arrepentimiento. La obra de Dios que le encarga a los pescadores de hombres ir mar adentro, donde está la escoba. Ahí están los peces en abundancia. El que está conmigo, haga lo que yo hice. El que está contra mí, ignóreme. Ignóreme su problema. Pero todo lo que tome no va a cundir. Va a desparramarse. Todo lo que usted tome se va a ir como la sal y el agua. Lo que está diciendo, hermano. El simbolismo en este caso se produce cuando hablamos nosotros del mundo animal, por ejemplo. Los animales nos dan ejemplos de unidad. ¿Cómo un perro, una perra, cuida a sus cachorros? Y los cuida hasta el momento que ya se alimentan solos. ¿Cómo una leona defiende a su cachorro? ¿Han visto las caminatas de los elefantes cuando dan unos monos chicos al lado de ellos? ¿Cómo los protegen? Es lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer con los que habitan en este mundo, porque si los dejamos solos se pierden, se desvían. Y Dios no quiere eso. Si nos pone ejemplo en el reino animal, que nosotros no somos animales, somos esencia, imagen de Dios. Si nos pone esos ejemplos para que los llevemos a la práctica.
Así que, hermano, creámosle a Dios, pues. Pensemos, ¿a quién tenemos por delante? Esta persona nos va a asegurar que va a cambiar todo lo malo que está, o le va a hacer empeño. ¿Puedo creerle a un hombre que le miente a Dios? Porque hay hombres que le mienten a Dios. ¿Cómo no nos van a mentir a nosotros? Si el cristiano supiera que tiene la facultad y el poder de escoger gente que con temor a Dios, no pasaríamos muchas cosas que estamos pasando. Pero se olvidan en el momento crucial a que le sirven, a que le obedecen, sino que se van detrás de esas luces multicolores, de esos ruidos que atraen fantasías, que los entretienen con música y bailes, que los entretienen con cosas que dan algarabía, pero no piensan que la serpiente primero distrae e hipnotiza y después manda el picotón. Seamos sobrios, dice la palabra. Creámosles a Dios lo que dice en su palabra. Si el hombre o la mujer no tiene a Dios en su corazón, no puede guiar a un pueblo de Dios. Es imposible. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Señor le dice en esta hora. El que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que, hermanos, esta conversación que hemos tenido, que Dios la dirija a mentes que están en tinieblas, a personas que guían a otros que no están viendo la luz de Dios. A ellos en esta hora les decimos: ¿con quién estás, hombre? ¿Están con Cristo? ¿Están con Dios? ¿O están con el mentiroso? Porque todo hombre que no teme a Dios no puede guiar a un pueblo donde la mayoría creemos en Dios. Porque hay ateos, hay ateos. La comuna que nos rodea y esta, aquí hay más de 100 iglesias evangélicas. Más de 30 iglesias católicas. Tendríamos que tener una comuna próspera, donde no pasara lo que está pasando. Si uniéramos nuestro pensamiento y atáramos al hombre fuerte y pusiéramos en el corazón de aquellos el amor de Dios. Así que, hermanos, yo sé que muchos van a ver este mensaje, pero va al mundo cristiano, porque me van a entender. Pero si hay algún inconverso que pueda tener la bendición de entender lo que la palabra dice, entonces que abra su corazón para que Cristo venga a reinar y sea su Señor, para que así podamos todos cambiar y no decir como muchos dicen: y Chile será para Cristo. No, Chile ya es de Cristo, pero ha sido apropiada por el hombre fuerte, por los violentos que arrebatan las cosas que Dios tiene. Pero Dios es un victorioso, su pueblo también. En sus manos podremos decir lo que dice la palabra, que somos más que vencedores. Somos hijos de Dios, no somos cualquier cosa. Y hay de aquel que se mete con un hijo de Dios, porque el que conspira contra nosotros lo hace sin Dios. Póngase en pie.
Yo sé que la palabra es dura, pero es la palabra. Pedro le dijo al Señor: oh Señor, qué dura es tu palabra, que es la de oír. Y Jesús le dijo: ¿es dura? Adelante. Busca como tantos palabras lisonjeras, palabras mentirosas. Pero la palabra del Señor corrige, enseña, edifica y nos redarguye cuando estamos mal. Así que, hermano, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estos momentos, Señor. He entregado parte de lo que me has dicho, que has puesto en mi corazón. Guía tu palabra, Señor, a aquellos que están en tinieblas, que llamándose hijos tuyos, Señor, más operan hacia el lado de las tinieblas que para ti. Abre los ojos de tu pueblo, Señor. Haznos justicia y sálvanos del hombre, Señor, necio, del irredento. Pone gente buena, gente tuya, que nos dirija, Señor. Señor, que tu iglesia se unan, unánime, en un solo cuerpo, glorificando a Dios, a su Hijo Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, para que sí, Señor, podamos discernir, podamos entender tu voluntad. Te doy gracias por estos momentos y te bendigo, Señor. Y te doy en esta hora las gracias porque hasta aquí has sido con nosotros, pidiendo, Señor, que esta semana que comienza sea una semana fructífera, donde se abran puertas de trabajo, donde haya sanidad para tu pueblo y para el que te busca de corazón. Bendice a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, nuestra entrada y nuestra salida. Y que tú seas aquel que vela nuestro sueño y nuestro caminar. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento. Estimados pastores de la Iglesia del Señor, me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro de la Cerda. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que, como cristianos obedientes a la palabra del Señor, debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Mas es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos.
no queremos que usen la iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer, en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga.